Buenos días, iglesia. Qué privilegio es el poder adorar la presencia de Dios y poder acercarnos a Él para expresar nuestra gratitud, para poder cantarle, para poder adorarle. Es uno de los regalos que Jesús compró en la cruz, el acceso al Padre. Y a mí me gusta que tú lo estés aprovechando. Aprovechamos el regalo de Jesús. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Sean todos bienvenidos a Buena Tierra. ¿Por qué no tomas el tiempo solo a alguien que esté delante de ti, atrás de ti? Dile, hey, bienvenido. Chócalas así, dile, bienvenido a Buena Tierra. Qué bueno que viniste a la iglesia en este domingo. Si tú estás aquí por primera vez y tienes niños, en la parte de ahí abajo tenemos un salón para los niños. Ellos tienen una clase especial. Entonces, con toda confianza puedes bajar con tus niños para saber dónde van a estar y pues puedes regresar para recibir tú el mensaje de Dios. Amén. Pues yo creo que las últimas 2 semanas han sido para algunos de nosotros semanas intensas, semanas cargadas de la presencia de Dios, donde hemos experimentado a Dios, donde Él ha tocado nuestras vidas. Y de hecho hace, pues no sé si ya como 9 días, 10 días, los hombres fuimos a Puente de Ixtla a un congreso, ¿verdad? Y donde estuvo con todo. Y recientemente de lunes a miércoles, los jóvenes fuimos al Java, ¿verdad? Al campamento Aljaba, donde Dios hizo cosas tremendas, una impartición tremenda, una presencia de Dios tremenda. Y debido a esto, pues hablábamos el pastor Jorge y yo acerca de la necesidad que hay en entender qué sigue, ¿verdad? Sabemos que estamos en una serie que se llama Los atributos de Dios, que apenas vamos a un mensaje que fue el que nos dio nuestro pastor hace 15 días, ¿verdad? Porque hace 8 días tuvimos un pastor invitado y meditando en qué compartir hablábamos el pastor y yo y veíamos que hay una necesidad de entender qué sucede después, ya sea de un congreso, ya sea de recibir una palabra profética, ya sea después de un tiempo donde te encuentras con Dios, ¿qué es lo que viene? Porque yo me he dado cuenta que no es suficiente el tener un contacto con Dios, ya sea en la iglesia o en un congreso o en X lugar. No es todo el trabajo de Dios, no le corresponde a Él todo el trabajo para el desarrollo de su propósito y sus planes en nuestra vida, sino también tenemos una parte. Y de eso te quiero hablar. Así que hazme el favor de ir a primer libro de Samuel. Abre tu Biblia, por favor, en primer libro de Samuel, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Si no tienes dónde ver tu Biblia, puedes verlo en la pantalla, o si no, cerca de ti debería de haber un buen cristiano que traiga Biblia. Ya empezamos mal. Dice el verso 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Diga conmigo, lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? 2. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, esta frase también es importante. Después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? 3. Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. ¿A dónde? La encina de Tabor. Yo sé que están un poquito extraños los nombres, pero ahorita vamos a ver sus significados, que ahí Dios nos va a hablar mucho. Dice: te saldrán en encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino.
los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes y los tomarás de las manos de ellos. 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres ahí en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden al lugar alto. Delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. El 6 y último, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Di conmigo, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dios, yo te doy gracias por el privilegio que es estar en tu casa, por el privilegio que es compartir tu palabra. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que han invertido su tiempo, sus recursos para llegar hasta este lugar, Señor, para adorarte y ahora para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos hables a todos, Señor, que toques nuestro corazón con esta palabra y que podamos ser mudados, Dios, podamos ser edificados con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo dejo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Te pido tu unción, te pido tu gracia, Señor, para compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, para quien no tiene idea de qué onda con esta historia, esa es una historia del Antiguo Testamento. Eso es antes de Jesús, ¿verdad? Y antes de Jesús, la nación de Israel por mucho tiempo no tuvieron rey, sino que era Dios el rey. Pero un día se alocaron, ¿verdad? Y dijeron al profeta en turno, que era el profeta Samuel: oye, pues tú lo haces muy bien, pero queremos un rey como todas las naciones. Porque pareciera ser que hay una tendencia muchas veces en el pueblo de Dios a querer ser como son otros, ¿verdad? Eso es algo que sucede. Y entonces los israelitas dicen: queremos tener un rey. Ahora, allí es donde entra un personaje llamado Saúl. Di conmigo, Saúl. Que la Biblia relata que un día a su papá se le perdieron unas burras. Y entonces su papá le dice a su hijo Saúl: oye, pues ve y busca las burras. En medio de él, ni siquiera, o sea, imagina, ahorita tenemos una noción, tenemos como un GPS, sabemos qué calles están cerradas, cuáles son privadas a través de eso, pero imagínate en el tiempo de Saúl, o sea, ¿por qué te guiabas? ¿No? ¿Verdad? No sé, hacían a lo mejor cosas raras. Y el detalle es que estaban buscando estas burras, y él, sin saberlo, al salir a buscar estas burras, se encontró con el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque el cuate con el que iba le dijo: oye, ¿para qué perdemos tanto tiempo? Hay un profeta aquí, ese cuate nos va a saber decir dónde están las burras. Llega Saúl con el profeta Samuel, y es donde Dios le dice a Samuel: va a venir alguien buscando unas burras, ese va a ser el próximo rey. A mí me bendice mucho que tú puedes estar en la vida sufriendo tal vez de aparentes pérdidas, llorando por eso, pero en medio de eso te puedes encontrar con el propósito que Dios tiene para ti. Algunos llegan a la iglesia buscando burras. Algunos jóvenes me han contado, ¿verdad? Muy obedientes. Mira, no importa por qué estás aquí, no sé, a lo mejor porque te invitaron, a lo mejor estás buscando algo de Dios, a lo mejor necesitas restauración en tu matrimonio, necesitas sanidad, a lo mejor necesitas, no sé, que sea sanada tu alma. Llegamos a Dios por distintos motivos, pero escucha, el hecho de que estás aquí, te quiero decir, te vas a encontrar con tu propósito y te vas a encontrar con Dios. Sin importar si una pérdida te ha traído aquí, porque a veces son las pérdidas las que nos mueven, ¿verdad? Son las pérdidas las que mueven nuestra vida de tal manera que eso nos lleva a buscar a Dios. Hay quienes empezaron una relación con Dios y a querer buscar de Dios porque perdieron su matrimonio, otros porque perdieron el negocio, otros porque perdieron la salud. No importa por qué estás aquí, lo importante es que te vas a encontrar con Dios. ¿Amén? Ahora, en medio de que se encuentra con Samuel, Samuel le dice: oye, no te la vas a creer, te sacaste algo mejor que la lotería, te tengo una noticia, vas a ser el próximo rey de Israel. O sea, imagínate, es como si tu mamá, tu papá te manda por las tortillas, en el caso de los chavos, y te encuentras un brother que te dice: no te preocupes, tu otro hermano ya llevó las tortillas, Dios te trajo aquí para decirte: vas a ser el próximo presidente de México.
¿A poco no está raro? O sea, suena bien, pero está raro, ¿no? Es algo extraño. Pues así le pasó igualito a Saúl. O sea, lo que menos se imaginaba es que se iba a encontrar con su propósito detrás de ir por esas burras. Pero a mí me llama la atención un suceso, que lo que vimos aquí, si podemos repetir el versículo 1, es que cuando Samuel le anuncia, un poquito antes, le anuncia: vas a ser el rey. Había una costumbre en el pueblo de Israel que era ungir al próximo rey. Primero se hacía en lo íntimo, o sea, primero se hacía con el profeta, no era algo público primero, pero posteriormente llegaba la afirmación y la confirmación del llamado cuando había una unción pública. A veces eso es lo que hace Dios. Cuando tú pasas tiempo con Él y estás cerca de Él, Él te unge para que cumplas tu propósito, pero todavía no es algo público. Pero no quiere decir que no lo tengas, ya tienes la unción, solo hace falta que sea público, ¿verdad? Pero me llama la atención una palabra que dice aquí que no solamente lo ungió, sino que lo ¿qué? Que lo besó. Yo titulé este mensaje después del beso. Y yo sé que se puede malinterpretar, tomé el riesgo. Pero bueno, no pasa nada, ¿va? Ya si ven el mensaje van a entender a qué me refiero. O sea, Samuel, voy a tomar algo un poco más gráfico. Toma algo como esto, una redoma de aceite, una vasija de aceite, se la pone o se la vierte a Saúl, pero después de eso dice que lo besó. A mí me llamó la atención esa palabra de que lo besó, porque no es algo que solía hacer Samuel. Si tú ves más adelante cuando unge a otro rey, que era el rey David, a David no lo besó, nomás lo ungió y órale, vete a tu casa, ¿verdad? Pero a Saúl lo besó. Y yo estaba investigando qué es esto de que lo besó, ¿verdad? Porque esto no es algo malinterpretado, no es algo chueco, sino que es algo que dice que es la palabra nashak. La palabra besó es la palabra nashak. Di conmigo nashak. Significa tocar y significa equipar con armas. Y yo entendía, con esto que te estoy diciendo, yo entendía lo siguiente: muchas veces en los congresos nos encontramos con gente ungida, nos encontramos con Dios, en la misma iglesia nos encontramos con Dios, y es como que a veces Dios desciende y unge nuestras vidas y nos llena del Espíritu Santo, y no solamente eso, sino que también nos besa, o sea, nos toca. Yo estoy seguro que algunos de ustedes durante el tiempo de adoración experimentaron que el Espíritu Santo les tocó. A veces es como un hormigueo, a veces es un calor, a veces literalmente te toca. Nos ha tocado escuchar testimonios de gente que ha estado aquí por primera vez, donde pues en la adoración empezaron a conectarse con Dios o intentarlo, y de repente a mí me han contado, yo sentí como que me hicieron, y dije, ahora, ¿verdad? Y pues volteas porque andas finto, ¿no? Y dice, no había nadie. Y dije, bueno, a lo mejor, no sé, ando mal. Y volvían a conectarse con Dios y volvían a sentir el toque. O sea, ese toque no siempre es como espiritifráutico, ¿no? O superficial. A veces es algo real. Y Dios me hablaba que muchas veces, cuando estamos en eventos así como al Java o al Congreso de Hombres o reuniones como esta de domingo, Él nos puede tocar, Él nos puede equipar, Él nos puede ungir. Pero eso es apenas el inicio. Cuando yo leí esta historia dije, ok, hay algo aquí profundo de qué es lo que sigue, porque si tú prestaste atención, lo que hace Samuel es darle instrucciones. Yo creo que Saúl dijo, yo me quedo contigo, Samuel, porque a veces, no sé si te ha pasado, no te dan ganas de salir del lugar donde está la presencia de Dios, ya sea en un congreso, dices, yo me quiero quedar aquí, ¿verdad? O a lo mejor un domingo o donde cae la presencia de Dios. Un día, un jueves nos pasó que ya estábamos cerrando el servicio, en eso le entró el Espíritu Santo a Orlando, ¿verdad? Que está en el audio, puso creo que esta misma canción de Mi Plenitud, empezamos a adorar, cayó Dios y estuvimos como 2 horas en un profundo quebranto, y Dios nos visitó y no nos queríamos ir, porque a veces el encontrarte con Samuel, eso provoca, no me quiero ir de aquí. Yo me acuerdo cuando me encontré con Dios, fue en un retiro espiritual. A mis 16 años, Dios me tocó en un retiro y yo dije, yo no me quiero ir de aquí. O sea, veía a todo el mundo tan amable. Entonces, Dios te bendiga. O sea, yo decía, si así fuera el mundo, estaría increíble, ¿verdad? Y no dan ganas de irse, pero déjame decirte,
El hecho de que Dios te unja, el hecho de que Dios te bese, que Dios te toque, que Dios te equipe, es apenas el comienzo. Hay un camino por recorrer para que esa unción, para que ese beso, para eso que hace Dios con nosotros, dé efecto. Porque la verdad es que muchas veces los congresos, o cuando vamos a un lugar donde hay un profeta y recibimos una palabra profética, como aquí tal vez puedes recibir una palabra de parte de nuestro hermano Ismael, y uno piensa, pues ya, qué padre, Dios me dijo esto y pues ahora a ver cuándo se cumple. No, cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios nos visita, cada vez que nos encontramos con Dios, cada vez que nos encontramos con gente que está ungida y que Dios usa para revelar nuestro propósito, hay algo más que hacer. Y de eso quiero hablarte los próximos minutos. Quiero que veas el verso 2. Quiero hablarte del proceso después del beso. ¿Qué sucede después de que Dios te toca? ¿Qué sucede después de que te encuentras con Dios? ¿Qué debe pasar después de que tú recibes una palabra profética? ¿Qué debe pasar después de que Dios te besa, de que Dios te toca, de que Dios te equipa? Dice el versículo 2. Hoy, después de que te hayas apartado, yo creo que Samuel le dijo al Saúl: yo sé que te quieres quedar conmigo. Yo sé que te gusta la unción, yo sé que te gusta percibir y sentir la presencia de Dios, pero te tienes que apartar de mí. Y le dice así: después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto a ¿qué? Al sepulcro de Raquel. No voy a profundizar mucho por qué en el sepulcro de Raquel, sino me voy a enfocar en el terreno literal al que fue enviado. A mí me llama mucho la atención que la primera instrucción después de un encuentro glorioso con Dios es: vete al sepulcro. ¿A quién se le hace ilógico? Está raro. Me acabo de encontrar con Dios, Él me acaba de ungir, Él acaba de venir sobre mi vida, Él me acaba de decir que tiene un plan bueno para mí, Él me acaba de decir que yo seré alguien, que seré usado por Él, y la primera instrucción es: vete al sepulcro. Está raro, pero escucha, lo que quiere decir es esto. Yo creo que después de congresos como los que hemos vivido, después de reuniones como esta, después de que nos reunimos, ya sea en las lámparas, ya sea en la reunión de hombres, ya sea donde sea, que tengamos un contacto con Dios, algo debe de morir dentro de nosotros. Si nosotros tuvimos un encuentro con Dios o hemos tenido encuentros con Dios y carne no se muere, entonces no hay ningún sentido de ese encuentro. Cada vez que te encuentras con Dios, algo debe de morir dentro de ti. Digo, desde luego no vamos a ser perfectos, ¿verdad? En esta tierra, y no quiere decir que hay un encuentro con Dios y si eras adúltero, drogadicto, fornicario, borracho, mentiroso, ya de la noche a la mañana todo se va a ir. Pero yo creo que sí es un proceso. Me encuentro con Dios, algo dentro de mí muere. Tengo otro encuentro con Dios, algo dentro de mí muere. Así hasta que sea perfeccionado a la imagen de Cristo Jesús. Y quiero decirte algo: el que se muera algo dentro de ti, algo de carne, porque la verdad a veces somos muy carnales. Y no de brothers, no de compas, sino carnales en el sentido de que somos gente de la carne. Gente que muchas veces se deleita en el pecado, que muchas veces se deleita en la mentira, que muchas veces se deleita en la vanidad, que muchas veces se deleita en el alcohol. Pero escucha, un encuentro con Dios te debe de llevar a ti a querer morir un poco más. Y esta parte de morir no es responsabilidad de Dios. Dile al que está a tu lado: no le toca a Dios. Él no va a venir y va a decir: órale, muérase esa parte alcohólica, órale, muérase esto. Escucha, hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención en Colosenses 3:5. Y yo sé que esto parece un poquito extraño, pero es Biblia. ¿Está bien? Colosenses 3:5. Que Dios haga morir. ¿Dice así este versículo? No. Le está diciendo a la iglesia: amados, esto no es para, le voy a enviar una carta a los de la secundaria 32, ¿no? No, esta carta era para la iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia: hagan morir pues lo terrenal en ustedes.
¿Cuál es una de las cosas que tenemos que prestar atención para hacer morir en nuestra vida? La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Se mete con asuntos del corazón. Porque los adulterios, porque la fornicación, porque las pasiones desordenadas nacen del corazón. Entonces yo creo que cada vez que nos conectamos con Dios, algo de esto debe de morir en nosotros. Si yo vivía una vida en fornicación, ¿qué es fornicación? Sencillo, tener relaciones sexuales sin estar casado. Oye, pero ya vivimos juntos, ¿hay acta de matrimonio? No, es fornicación. Si no hay un acta de matrimonio, es fornicación. Y yo creo que cada vez que viene Dios y derrama su unción y nos besa y nos toca y nos hace sentir su presencia, debe de nacer un deseo en el corazón de decir: ya no voy a ser más un fornicario, ya no voy a ser más un adúltero, ya no me voy a dejar dominar por estas pasiones desordenadas. Porque la unción, eso te provoca querer ser más santo. Así que, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de este domingo? ¿Qué sigue, chavos, después de la aljaba? ¿Qué sigue, hombres, después del congreso de los 300? Ir al sepulcro. Y cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer morir dentro de sí. Algunos ni siquiera es un rollo de asuntos sexuales. Algunos es algún tema de mentiras, de chisme. Íbamos bien, ya estaba libradito. Ay, yo dije, no, pues eso no. Lo que sigue es ir al sepulcro. Mira, y en el sepulcro, en el caso de los chavos, muchas veces tienes que meter a ese novio inconverso. Decir: Dios, voy a matar esta relación. No lo voy a matar a él. No, aguanten, no sé qué, tranquilos. Alguna esposa dijo: ay, yo regresando el de mujeres mato a mi marido. Espérense. O sea, debe haber un buen deseo. Dios, me estás pidiendo que deje de tomar, me estás pidiendo que deje de escuchar esa música, me estás pidiendo que deje de mentir. Mira, el siguiente paso después de encontrarte con hombres ungidos, después de encontrarte con Dios, es visitar un sepulcro para enterrar aquello que tú sabes que tienes que enterrar. Y quiero decirte algo: no hay forma de accesar a los otros territorios si no pasas por el sepulcro. Porque si no pasas por el sepulcro, Dios dice: pues si no obedeces en la primera instrucción, ¿para qué te doy más? Y ahí muchas veces ahí nos estancamos y podemos venir a la iglesia durante 1 año, 2 años, 3 años y seguir siendo los mismos mentirosos, seguir siendo los mismos chismosos, seguir siendo los mismos adúlteros, seguir siendo los mismos alcohólicos. Pero yo le estoy creyendo a Dios que alguien va a tomar la decisión de decir: Señor, yo voy a pasar al sepulcro después de esta reunión en el nombre de Jesús. Segundo terreno. Ok, Dios, me costó, pero ya te entregué al Chompiras. Ya nada que ver, no, al dedotes, ya, Señor, ya. No. Ya, Señor, ya te entregué ese pecado, ya te entregué esto. Señor, genuinamente quiero morir más a mí. El siguiente territorio, si nos regresamos al primer libro de Samuel y ahora el versículo 3 del capítulo 10. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Si no me estás entendiendo, pues que el Señor nos ayude, a ti y a mí. Ok, después del sepulcro dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Repíteme esa encina, por favor. ¿La encina de qué? De Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. El siguiente paso, el segundo territorio donde debes de ir cada vez que te encuentras con Dios, cada vez que recibes algo de Él, cada vez que Él te toca, cada vez que vas a un congreso, cada vez que escuchas su palabra, cada vez que vienes a la iglesia. El segundo territorio es el territorio de Tabor. Yo busqué el significado de Tabor porque nunca lo había escuchado y es un nombre raro. Pero Tabor significa tierra escabrosa. Di conmigo: tierra escabrosa. Y tampoco le entendí.
Entonces dije, porque suena medio tenebroso más bien, ¿no? Pero dije, voy a buscar el significado. Y tierra escabrosa significa, o quiere decir, o habla acerca de una tierra que es una tierra desigual. Di conmigo, desigual, llena de tropiezos y llena de estorbos. Yo quiero decirte algo: siempre que tú quieres avanzar en tu relación con Dios, te vas a encontrar tropiezos, te vas a encontrar estorbos, te vas a encontrar burlas, te vas a encontrar con gente que no quiere que te acerques a Dios. Cada vez que tú tienes el impulso de decir, no, me voy a guardar para Dios, va a venir la tierra de Tabor y va a traerte tropiezos y va a querer traerte estorbos para que se te dificulte y para que tú tropieces en el intento de ser más como Dios, en el intento de vivir para sus planes, en el intento de vivir para sus propósitos. Y muchos de ustedes, yo no sé si te ha pasado que sales de una reunión que dices, wow, Dios me tocó, Dios hizo eso en mi vida, Dios hizo lo otro, y a lo mejor llegamos bien emocionados y de repente todavía ni siquiera pasa un día y ya se te atravesó un conflicto y ya se te atravesó un tropiezo y ya entraste a las dificultades, ¿verdad? Algunos de los chavos me decían, al otro día del campamento, ¿verdad? Me fue bien recio en mi trabajo y pasó esto y pasó lo otro, y yo dije, están en la tierra de Tabor. Y muchos interpretan que las dificultades, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar de gente que, pues yo vengo de un extracto católico, ¿verdad? Yo hasta mis 16 años fui católico, y pues como no éramos muy de ir muy seguido, pues cuando empiezo a asistir a la iglesia cristiana, pues no hubo gran problema con mis papás. Pero a mí me ha tocado, ¿verdad?, personas que les dicen, no, se va a enojar la Virgen. Si vas se va a enojar San Judas y te va a ir mal. ¿Y sabes qué es lo que? Y uno dice, no es cierto, ¿verdad? Y vienes con el pastor, oiga pastor, me están diciendo que me va a caer la ira de la Virgen, ¿verdad? Y me va a hacer esto y va a pasar lo otro. Y el pastor te dice, no, tranquilo, Dios es más fuerte, ¿verdad? Dios es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y ahí vamos bien animados. Ok, pastor, voy a seguir viniendo. Y sigues viniendo y de repente se empiezan a levantar los tropiezos. Y hay quien dice, tenía razón mi comadre, ¿verdad? Pero escucha, no es que se esté levantando la ira de San Judas Tadeo sobre ti, es que estás pasando por un territorio que es necesario pasar para que tú llegues a donde Dios dijo que vas a llegar. Un territorio de obstáculos, pero que si tú lo vences, te vas a acercar más al propósito de Dios. Ahora, yo puedo ver que ese es un territorio peligroso, porque es donde muchos truncan su caminar con Dios. Y eso lo vemos, eso lo enseñó Jesús en Marcos capítulo 4 verso 16, hablando de un terreno así, hablando del peligro de tener un corazón. Aquí se está refiriendo a la palabra de Dios, pero que en sí nos está hablando de la realidad de un terreno que es escabroso. Jesús, hablando acerca de la parábola del sembrador, explica algo de este terreno. Dice, estos asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, dice el 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son ¿de qué? De corta duración, porque cuando viene ¿qué? Cuando viene la tribulación, cuando vienen los tropiezos, cuando vienen los estorbos, dice, o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezan. Y es aquí donde muchos, yo me he encontrado, se detienen porque dicen, híjole, es que ¿por qué cuando yo quiero caminar bien con Dios se me levanta ese problema en el negocio? ¿Por qué cuando quiero caminar bien en mi matrimonio se me levanta ese problema en tal lado o en tal área de mi vida? Y muchas veces no entendemos, pero déjame decirte, es solamente un terreno de paso, es un territorio de paso. No tienes por qué quedarte abrumado o abrumada por las dificultades, por los tropiezos, por los estorbos. Es un camino que es necesario pasar. No importa lo que pierdas en este camino, porque es un camino donde si tú tropiezas vas a tener pérdidas. Es un camino donde posiblemente vas a salir herido, vas a salir lastimado o lastimada. Pero déjame decirte, la clave para salir de este territorio y avanzar al siguiente
La clave es entender que las dificultades solamente anuncian que vas por buen camino. Cuando tú estás caminando con Dios y ok, se puso difícil, ¿verdad? Y de repente dices, ok, hay que tener más cuidado, y de repente vienen estorbos, vienen tentaciones, vienen situaciones, vienen enfermedades. Avanza con la frente en alto, entendiendo, voy bien, voy bien. Es solamente la encina de Tabor, pero voy a llegar al siguiente territorio. Y el siguiente territorio, aquí me voy a detener un poquito más, porque hablando de la vida del personaje del cual estamos leyendo, que es el personaje llamado Saúl, aquí fue donde siento que perdió todo, perdió la presencia de Dios. No fue por no pasar por el sepulcro, por la carnalidad, no fue por no aguantar los tropiezos, las dificultades, fue por ese tercer terreno. Ve al versículo 5, y si me lo ponen en la NTV, por favor, si son tan amables. Di conmigo, aquí vino el fracaso de Saúl. Ese es lo que sigue. Ok, ya pasaste los tropiezos, ya pasaste las crisis, ya no te importa si te dicen el aleluyo, ya no te importa si lo que te digan, ya te da igual, ya avanzaste, ya no hay estorbos, vas bien. Dice este versículo 5, cuando llegues a Gibeá. ¿Sí está bien así? Es que originalmente es Gabá, pero aquí viene medio raro, ¿verdad? A Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo, di conmigo, un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira, y estarán ¿qué? Profetizando. El versículo 6. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás transformado en una persona ¿qué? Diferente. Antes de explicarte este punto, a mí me llama mucho la atención que cuando nos encontramos con los ungidos, cuando vamos a un congreso y Dios nos toca, cuando alguien ora por nosotros, somos tocados, somos ungidos, ¿verdad? Somos equipados, pero cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, somos transformados. Mira, muchos piensan que lo que Dios tiene para ustedes, algunos piensan que lo van a recibir a través de otro hombre. Híjole, es que si tan solo ese pastor orara por mí, es que si tan solo ese profeta orara por mí. Déjame decirte, encontrarte con pastores ungidos, profetas ungidos, gente de Dios, es una bendición. Pero lo que Dios tiene para ti te lo va a dar alguien que se llama Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te puede transformar. Es el Espíritu de Dios el que te puede ungir para que vivas una vida empoderada, diferente. Aquí dice, ser una persona diferente. Híjole, ¿por qué si aunque me encontré en Aljaba, me encontré en la iglesia, me encontré en tal congreso, por qué si me encontré con un Samuel que me ungió, que me equipó, que me dio armas, que me dijo ve y dale con todo, y yo creo en ti y Dios está contigo? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no siento que sea una persona diferente? Porque escucha, no es chamba de los pastores que tú seas una persona diferente. Ese es trabajo del Espíritu de Dios. Él es el que hace la obra. Y mientras no le busquemos, vas a ser alguien, sí, tal vez con unción, sí, alguien que puedas decir Dios me ha equipado, Dios me ha tocado, pero vas a seguir siendo la misma persona. Ahora, ¿qué representa este lugar? Que es, te decía, es Gabá en el original, aquí lo ponen como Gibeá. ¿De qué se trata este lugar? A donde era el tercer lugar donde el profeta había mandado a Saúl. Bueno, no, es que te iba a decir Gibeá como en NTV, pero voy a hablar en Reina Valera. Gabá, di conmigo, Gabá representa dos lugares. ¿Cuántos? Dos lugares. El primer lugar que representa Gabá es la iglesia. Di conmigo, la iglesia. ¿Por qué digo que la iglesia? Porque Samuel le dijo, te vas a encontrar un
grupo. Di conmigo, grupo. En ese caso eran profetas. Pero Samuel lo mandó a donde iba a encontrar un grupo de gente entendida, un grupo de gente apasionada, un grupo de gente que entendía, que veía. Y escucha, aquí en la iglesia somos un grupo de gente así. Somos un grupo de gente que ve, un grupo de gente que ama a Dios, un grupo de gente que tiene hambre de Dios, un grupo de gente que dice: Dios, yo te necesito por sobre todas las cosas y tú eres mi mayor necesidad. Somos un grupo así. Entonces, lo primero que representa Gabá es la iglesia. Escucha, si tú quieres crecer, si tú quieres acercarte más al propósito de Dios, a los planes que Dios tiene para ti, si tú quieres vivir de una manera diferente, necesitas afirmarte en la iglesia. Después de que nos encontramos con Samuel, algunos, ¿verdad? Metafóricamente en Aljaba, ay, nos ungieron y nos impartieron y yo me regresé, dije, ahora sí ando equipado y me siento, no sé, muy eufórico. Pero entendí, ok, tengo que llegar a Gabá. Hay que llegar a la iglesia. Si tu encuentro con Dios no te afirma en la iglesia, fue pérdida de tiempo, fue emocional. ¿Por qué ves gente que dicen, esos cuates no tienen vida o qué? ¿Verdad? Como los servidores. ¿Qué dices? ¿Qué onda con eso? O sea, llegan como a las 8:30, 9:30. Todavía sirven. Dijeras, bueno, ya se acabó. No, todavía se disipulan. Y todavía se quedan a cotorrear otro rato después de todo eso. Y uno dice que, escucha, cuando tienes un encuentro con Dios, tu deseo por estar en la casa de Dios crece. Para mí es una evidencia de que alguien se ha encontrado con Dios. Una evidencia es que tiene un fuerte deseo de estar en la casa de Dios. ¿O a poco no David dijo: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, estar yo en su casa todos los días de mi vida? ¿Tú crees que el palacio de David no era más hermoso? En ese tiempo no estaba el templo glorioso de Salomón, porque a lo mejor ahí sí ya era más hermoso el templo. No, cuando David decía estas palabras era apenas un tabernáculo de algunas cortinas y créeme, no tenía mucha hermosura física, pero el hecho de que el Dios de los cielos y del universo estuviera en ese lugar hacía que ese lugar fuera un lugar hermoso, fuera un lugar codiciable, fuera un lugar donde alguien decía: yo le he pedido a Dios solamente una cosa, no le he pedido un mejor carro, no le he pedido una mejor casa, no le he pedido un mejor trabajo, mi deseo es estar en esa casa todos los días de mi vida. Lo que embellece este lugar, amados, es la presencia de Dios. Gracias a Dios, poquito a poquito le hemos estado echando ganas, embelleciendo un poco. Cuando llegas y ves la fachada, te vas con la finta, dices, wow. Ya llegas y dices, está rara la combinación. ¿Por qué azul? No, está raro porque pues ese era el color original de la iglesia cuando llegamos a rentar, cuando rentábamos. Hoy por hoy estamos mes a mes pagando este lugar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero uno podría decir, híjole, si estuviera aplanado se vería más bonito, si ya fuera todo gris se vería más bonito. Y escucha, pero lo que embellece este lugar no es lo físico, es su presencia. Y cuando alguien se encuentra con esa presencia, dice: yo, Señor, quiero estar donde sea que tú estés. Por eso David decía: una cosa he demandado, estar yo en la casa de Jehová. Ahora, segunda cosa que representa Gabá, está sencilla. Dile al que está a tu lado: tu casa. Ve al verso 26 en la Reina Valera, por favor. Verso 26. Gabá representa ¿qué?
¿De dónde saco esto? ¿De dónde me lo estoy inventando? No me estoy inventando nada. Dice el 26: y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno ¿a dónde? A su casa. Saúl, el que había recibido la unción, aquel que había recibido instrucción, que había recibido propósito, Saúl también se fue a su casa, que estaba ¿en dónde? Traducido en otras palabras, cuando Samuel está hablando con Saúl, le dijo: vas a pasar por el sepulcro de Raquel, vas a pasar por la encina de Tabor, va a haber dificultades, pero la meta es que tú llegues a Gabá y que en Gabá te encuentres con el Espíritu Santo, que te va a empoderar y te va a hacer una persona nueva y diferente. Cuando Saúl escuchó: ¿en dónde? En Gabá. Pues si ahí vivo yo. Por eso ya hice llorar a mi hijo, perdóname. ¿Dónde va a florecer? ¿Dónde va a fructificar esas armas que Dios nos da, esa unción que Dios nos da, ese propósito que Dios nos da? En la iglesia y en tu casa. Si después de un congreso, si después de que alguien oró por ti, no llegas con un deseo de decir: Señor, yo voy a buscarte aquí en mi casa, en mi cuarto, en el baño, en la cocina, Señor, en la azotea, donde haya espacio, hasta en el cuarto del perro, ¿va? Si tiene cuarto, ¿va? Si no, pues su casita, donde sea. Muchos esperamos: híjole, vamos ¿ahora dónde? Sí, pues ya oraron por mí, ya vino este pastor y oró por mí, pero ¿ahora dónde? ¿Dónde está el próximo congreso? ¿Ahora dónde? Porque a veces necesitamos estar viviendo de los besos. Ay, sí, ya me besó este profeta y y Dios me tocó y siento que Dios me equipó. Ahora, a ver, ¿y ahora qué pastor me va a besar? No, amados. Un beso es suficiente. ¿Qué hace Dios en los congresos? Te levanta, te toca, te aviva. ¿Pero para qué te aviva? Para que cuando regreses vayas a Gabá. Eso es el fin. Cuando regreses después de un congreso, después de una reunión como esta, escucha, si una reunión como esta no te provoca el profundo deseo de decir: yo necesito buscar más a Dios, la verdad yo me siento fracasado. Si una predicación no te impulsa a enamorarte más de Dios, no te impulsa a buscarle más, a ser más como Él, entonces hemos perdido la eficacia. Porque yo creo que necesitamos ser gente que tengamos el deseo de buscar más a Dios. Si alguien me ayuda en el teclado, por favor. Ahora, te decía, aquí en Gabá es donde ya no le cayó la revelación a Saúl. ¿De qué se trataba? Que Samuel lo estaba mandando a su casa. Pues lo estaba mandando a buscar a Dios en su casa. Lo estaba mandando a buscar a Dios en la iglesia. Porque es donde florecemos, es donde Dios sigue haciendo su obra. Y ya no le cayó revelación, porque quiero mostrarte unos versos. Tal vez ya los has leído. La instrucción de Samuel, di conmigo: la instrucción de Samuel para Saúl es que fuera a su casa y allí buscar a Dios. Escucha, quiero que veas algo más escabroso que Tabor. El capítulo 13, verso 1. Vamos a leer 2 versículos para que nos caiga el 20. ¿Está bien? Había ya reinado Saúl, ¿cuánto? Y cuando hubo reinado 2 años, o sea, hasta aquí, ¿cuántos años llevaba como rey? 2. ¿Cuántos años llevaba viviendo en el propósito, en el plan, en el sueño de Dios para él? 2 años. Pero quiero que veas
el capítulo 14, o sea, más adelante, no sé si pasaron otros años o pasaron algunos meses, pero mínimo llevaba 2 años siendo rey. Dice el versículo 35 del capítulo 14, por favor. Y edificó Saúl altar ¿a quién? A Jehová. Vaya, obedeció. El altar era para buscar a Dios, el altar era para adorar a Dios, el altar era para humillarse delante de Dios. Pero escucha, este altar fue el primero. Dos años, amados, mínimo. 2 años, o no sé si aquí ya, porque hay veces que en la Biblia de un capítulo a otro ya pasaron 1 año, 10 años, 20 años. Pero a mí me llama la atención que mínimo Saúl, después de 2 años de haber recibido, vete a tu casa, ahí te encontrarás con el Espíritu que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu familia. A mí me llama mucho la atención que tardó este tipo 2 años en construir su primer altar. Y a veces somos cristianos así, 5 años de cristianos, pero sin altar. O a lo mejor iniciaste, lo construiste, lo levantaste, adoraste, buscaste a Dios, y vino otra crisis, una circunstancia, y abandonaste ese altar. Y a lo mejor ese altar lleva derribado, empolvado, destruido, tal vez lleva así años. A mí me da un pesar. Es que aquí está, en esta pantalla está el versículo. Con esta pantalla yo puedo entender que el problema de Saúl nunca fue la rebeldía. El problema de Saúl nunca fue que este tipo tenía acechanzas, ¿verdad? Que este tipo tenía vacíos emocionales. El problema real de Saúl fue que no aprendió a buscar a Dios en Gabá. No aprendió a buscar a Dios en su casa. Y cuando tú eres alguien que está desconectado de Dios, si tienes acechanzas emocionales, eso se va a multiplicar. Si tú eres alguien que luchas con un pecado, que luchas con la rebeldía, que luchas con la desobediencia, si tú no eres alguien que está en la presencia de Dios, entonces todo eso se va a multiplicar. Sabemos que Saúl tenía rollos emocionales, ¿verdad? Porque cuando él se equivoca, y uno de los errores que comete es que un día Dios le dice: ve al pueblo de los amalecitas y mata a todos, mata a hombres, mujeres, niños, perros, gatos, vacas, mata a todo. Y dice la palabra de Dios que Saúl desobedeció, porque pues el pueblo quería algo diferente. Y él dijo: ay, híjole, si les digo, si yo me pongo así como que bien rudo, entonces ellos van a decir: no, eres bien legalista, eres bien esto, eres bien lo otro. Y por agradar a la gente prefirió desobedecer a Dios. Pero ¿por qué floreció esto, amados? Porque no tenía altar. Tú vas a ser alguien que vive controlado por tus emociones si no tienes altar. Tú vas a ser alguien dominado por la depresión, por la ansiedad, si eres alguien que no tiene altar. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, pero la solución está en ir a Gabá y decirle: Señor, Señor, tengo luchas, Señor, tengo problemas, Señor, ayúdame, Señor, límpiame, Señor, en tu misericordia, ayúdame a vencer este pecado, ayúdame a vencer este problema. Allí está la solución. Porque sé que ese era el problema de Saúl, su falta de altar, su falta de amistad. Hay una promesa, di conmigo, hay una promesa para los que tienen en su corazón tener una amistad con Dios. En Job capítulo 22 verso 21 viene una promesa. Algunos de los consejos de los amigos de Job, que este es uno de ellos, algunos fueron muy equivocados, pero yo creo que esto fue uno de los acertados, al menos para manifestar y expresar lo que pasa, lo que le pasa a una persona que decide iniciar una relación con Dios. Dice: vuelve ahora en amistad
con Él y tendrás ¿qué? Y tendrás paz. La palabra paz en el original es la palabra shalom. Yo no sé si tú has visto algunas series judías donde entre judíos o has trabajado con judíos. Shalom es su saludo. Pero shalom no solamente significa paz. Shalom significa completo. Shalom significa entero. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, este versículo: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás todo lo que tu alma necesita y te sentirás completo. Oye, pero no tengo el mejor carro. No importa, te sentirás completo. Oye, pero me hace falta esto. No importa, te sentirás completo. Oye, yo siento que están hablando mal de mí. Oye, me siento así. No importa, si tú estás en una amistad con Dios, la promesa es: estarás completo. Por eso se hicieron cantos como los que acabamos de hacer. Si te tengo a ti. Alguien dice: híjole, pero yo no siento eso. A mí sí me pesa. Porque te hace falta tener comunión con Él. Iglesia, estamos atravesando un tiempo muy bueno para México, muy bueno para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres. Estamos viendo la gloria de Dios. Pero hay una voz que dice: ve a Gabá. Hay una voz que te está susurrando: ve a Gabá. Oye, pero ya no quiero ir a la iglesia, ahí son bien esto y bien lo. Ve a Gabá. Oye, pero es que no tengo tiempo, regreso muy cansado. Ve a Gabá. En su presencia vas a florecer. ¿Por qué no floreció Saúl? Porque se salió de Gabá. Fue una vez, fue dos veces, se salió. Porque floreció David. Ese tipo vivía en Gabá, no físicamente, pero sí espiritualmente. Quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero darte un principio. ¿Por qué se salió de Gabá Saúl? ¿Por qué no tenía altar? ¿Por qué no le veía la importancia? Porque él pensó: puedo ser un buen rey sin Dios. Él pensó: puedo ser un buen padre sin Dios. Él pensó: puedo ser un buen esposo sin Dios. Déjame decirte el principio: sin Dios no se puede. Si lo intentas sin Dios, no es que estés soltando palabra profética, pero es una ley. Aquel que quiere intentarlo sin Dios va a fracasar. La evidencia física se llama Saúl, pero aquel que lo intenta con Dios una y otra vez, aún tenga fracasos, va a cumplir su propósito. Evidencia física se llama David. Fue más grave el pecado de David que el pecado de Saúl. Saúl desobedeció, David adulteró y asesinó. Pero no vemos a Dios diciendo de Saúl: este hombre es como mi corazón, sino lo vemos diciendo de David. No porque Dios se deleite en el pecado, no porque Dios se deleite en el adulterio o en el asesinato, sencillamente porque David tenía una dependencia de Dios y dijo: Señor, aunque este pecado me ha sacado de Gabá, aunque esta situación me ha querido sacar, una sola cosa pido, y esta he demandado: estar yo todos los días en tu casa. De tu casa no me sacan. Yo estoy pidiéndole a Dios que se despierte un celo en esta congregación, que diga: Señor, de tu casa no me sacan. Señor, de mi lugar secreto no me sacan. Sea trabajo, sea cansancio, sea ocupaciones, sea fracasos, sea debilidades, Señor, no me sacan de Gabá. Yo no sé cuántos quiere decirle: Señor, yo no quiero salir de ese lugar, no quiero desconectarme. Espíritu Santo,
Espíritu Santo, perdónanos si hemos sido Saúles, que nos hemos encontrado contigo, que tú nos has tocado, que tú nos has equipado. Pero Señor, por las dificultades, por el cansancio, por el pecado, dejamos de buscarte. Señor, perdónanos si hemos creído que sin ti podemos. Perdónanos si hemos creído que sin ti la vamos a hacer como padres, la vamos a hacer como esposos. Señor, perdónanos. Yo te pido, abre los ojos del entendimiento de tal manera que tu iglesia, que nosotros nos demos cuenta que sin ti nada podemos hacer. Despiértanos el entendimiento, Señor, para que podamos doblar nuestras rodillas una y otra vez, para que podamos, Señor, dedicar nuestra vida a tener una amistad contigo, a tener relación contigo. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que se despierte un avivamiento de oración en este lugar, que tú envíes sobre nosotros un espíritu de oración, Señor, que nos meta a tu presencia, que nos impulse a pasar tiempo contigo, Señor, que nos impulse a arraigarnos en tu casa. En el nombre de Jesús. Si tú te has salido de Gabá, dile: Dios, perdóname, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Con tus palabras dile: Señor, perdóname, perdóname, Dios. Por último, yo sé, amados, que esto no es nuevo. Hay muchos que han escuchado un mensaje así. Sin embargo, muchas veces seguimos viviendo igual. Cuando estaba meditando este mensaje dije: Señor, ya lo hemos hablado, Señor, ya lo hemos escuchado. Pero yo decía: Señor, ¿por qué pides que se hable nuevamente? ¿Por qué, Señor, muchas veces nuestra vida es igual? Y Jesús me dio unos versículos. Mateo 13:44. Si estás aquí al frente, quédate así, solo escúchanos. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. El Espíritu Santo es semejante a un tesoro, amados. Pero ese tesoro está escondido en un campo, dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso, di conmigo, gozoso, gozoso va y vende todo lo que tiene. Deja su trabajo, deja sus finanzas, deja sus recursos, deja sus fuerzas y compra aquel campo. No por el campo, sino por el tesoro. Cuando yo le preguntaba a Dios por qué muchas veces seguimos viviendo igual, Él me decía: porque no se han encontrado con el tesoro. Cuando alguien pone al mismo nivel su relación con Dios que un pecado, pone al mismo nivel su relación con Dios, o a veces hasta arriba, cuando tú dices: prefiero mi trabajo sobre mi relación, sobre mi comunión con Dios, lo único que nos dice es: no te has encontrado con el tesoro. Porque aquel que se encuentra con el tesoro vende todo lo que tiene, sacrifica todo lo que tiene, da todo lo que tiene, con tal de encontrar, con tal de obtener, con tal de agarrar a un tesoro mayor, que es el tesoro de la presencia de Dios. Y después habla de una perla en el 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice el 47,
46, perdóname, si era el 46. Que habiendo hallado una, ¿cuántas? Una, no muchas, una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Quieres dejar de estar saliendo de Gabá por las mujeres, por el alcohol, por las drogas, por el pecado? Necesitas encontrarte con un tesoro mayor, un tesoro por el que valga la pena renunciar a todo lo que tienes. Es el tesoro de su presencia. ¿Por qué no levantas tus manos y hacemos esta oración juntos y le decimos: Señor, yo quiero encontrarme con el tesoro. Yo quiero encontrarme, Señor, con el tesoro escondido que eres tú. Me ha costado, Señor. He puesto otros en tu lugar. Muchas veces pongo mi trabajo, muchas veces pongo mi vanidad, muchas veces pongo en tu lugar a otras personas. Pero hoy entiendo, me hace falta encontrarme con el tesoro. Amado Espíritu de Dios, yo te quiero pedir que esta sea una tarde donde nos encontremos con el tesoro, donde nuestros ojos vean algo más glorioso, donde nuestro espíritu experimente algo más poderoso, algo que satisface más que el pecado, algo que satisface más que cualquier cosa en esta tierra. Queremos encontrarnos contigo, Dios. Queremos encontrarnos contigo, Dios. Con tus palabras, y muéstrame el tesoro, muéstrame tu presencia. Señor, quiero enamorarme más de ti. Yo sé que alguien está orando: Señor, yo quiero enamorarme de ti. No sé cómo, me cuesta, tengo el ánimo, pero no puedo. Yo te pido que tú vengas, amado Espíritu de Dios, enamore los corazones, toque los corazones en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, nos muestres tu gloria, nos muestres tu presencia, Dios.